se habló y se llevó un discurso falso a la ciudadanía de que no se había aprobado por las 3 causales. Puede ser una herramienta que esté en manos de personas que tengan despropósito. En ese código no se quería saber nada que mencionaran género, nada que mencionaran orientación sexual, nada que mencionaran derechos de las mujeres, etcétera. En República Dominicana tenemos nuevo Código Penal. Después de más de un siglo esperando, ya por fin en 2025 tenemos nuevo Código Penal. Y como toda gran ley en nuestro país llega con luces y con sombras. Podemos reconocer muchos avances en la justicia que debemos reconocer, pero también así llegaron vacíos, retrocesos y ambigüedades que vale la pena reflexionar para ver cuál es la justicia que estamos construyendo en este país. Tengo conmigo y me acompaña el senador de Santo Domingo y presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Taveras. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz de tenerle aquí. Y también tenemos al abogado penalista Edison Joel Peña. Gracias. Bienvenido. Gracias. Un placer estar aquí. Para mí es un gusto que ustedes dos estén aquí compartiendo conmigo y conversando de una manera bien sencilla para que toda la audiencia que nos vea pueda entender de qué se trata este Código Penal que nos afecta a nuestros derechos, nuestras libertades, nuestras responsabilidades y nuestra vida. El nuevo Código Penal, aprobado y ya promulgado el pasado 3 de agosto, se aprueba casi en unanimidad, exceptuando por el senador Antonio Taveras, quien votó en contra. Senador, ¿por qué votar en contra de este Código Penal? Mire, yo llegué al Senado con una agenda bien específica de reforma. Acompañé al presidente Luis Abinader con un acuerdo de reforma. Yo no pertenecía a ningún partido político, pero, la verdad que era muy preocupante el momento en que estábamos viviendo en el país. Y con toda la ilusión del mundo de hacer grandes transformaciones para este país, pues acepté ir a la senaduría. En ese sentido, parte de mi agenda fue todo lo que tiene que ver con transformaciones institucionales del país y con recuperación de derechos de la gente. Trabajamos en eso. Y trabajar por la institucionalidad es trabajar también por el fortalecimiento de las leyes. Y bueno, trabajamos en eso, pasamos la ley de extinción de dominio que es de nosotros, tenemos en carpeta diferentes leyes que tienen que ver con esos puntos de nuestra agenda. Y desde el 20, cuando se sacó la primera comisión especial para el Código Penal, pues nosotros estuvimos ahí. Nosotros le hicimos 102 enmiendas al Código Viejo. Llevamos a la discusión. Tuvimos 6 meses discutiendo el Código del 21 al 22. Y también yo tuve que denunciar algunas cosas. Pero aprobamos el código. Y aquel código fue un código que era más pro derecho ciudadano y humano que este. Y lo digo porque la verdad es que la sociedad dominicana pues ha caído paso a paso en una posición por parte de la sociedad muy ultraconservadora. Totalmente. Muy ultraconservadora. Y eso está pasando en el mundo. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque todas las conquistas de derechos ciudadanos, sobre todo conquistadas después de la Segunda Guerra Mundial, se están poniendo en cuestionamiento. Y nosotros no escapamos a eso. Bueno, aquel código lo engavetaron en la Cámara de Diputados. Nunca dieron por qué se engavetó. Se habló y se llevó un discurso falso a la ciudadanía de que no se había aprobado por las 3 causales. Pero en aquel código del primer momento se sacó las 3 causales. Nosotros propusimos de una vez un proyecto de ley aparte para someterlo a favor de las 3 causales. Pero ese código se engavetó. Luego vino
una apuesta donde se le quería quitar de aquel código una serie de elementos que tenía que ver con derechos de minoría. Por ejemplo, en ese código no se quería saber nada que mencionaran género, nada que mencionaran orientación sexual, nada que mencionaran derechos de las mujeres, etcétera. Ese código, yo dirigí esa comisión y al final no voté por él. Ahora, con mucha esperanza, nosotros fuimos de nuevo un gran equipo que me acompaña de jóvenes abogados. Antes de que se introdujera un código, nosotros estábamos trabajando 4 meses atrás en un nuevo código. Un código que pretendíamos mejorar, el que aprobamos en el 21 y 22, que yo creo que era muy bueno, y nosotros tratamos de mejorar ese código. Lo propusimos al Senado, luego propusieron 4 códigos más que eran lo mismo. Cualquier senador, cualquier congresista tiene el derecho de someter. Tú sometes un código, yo someto otro, a veces el mismo, pero lo someto. Nosotros sometimos el nuestro luego de un gran estudio, análisis, como con 7, 8 jóvenes abogados que me acompañan o me han acompañado en todo este proceso. Bueno, en un momento dado, los reglamentos dicen que cuando hay 5 o 6 propuestas, todas se funcionan, se ponen en la pantalla y se discuten todas y se saca lo mejor de cada uno. Se empezó a esto, siguiendo ese procedimiento, luego lo sacaron el nuestro. Y sacaron todo y quedaron con el llamado código del senador de La Vega, que era lo más atrasado que había ahí en materia de código. Y bueno, nosotros pudimos entonces, a viva voz, tratar de convencer a congresistas de la Comisión Bicameral sobre artículos de nuestro código. Algunos se aprobaron, otros no se aprobaron. Pero en una discusión democrática y franca, pues hay que aceptar lo que diga la mayoría. Yo había estado muy contento porque algunos artículos importantísimos de nuestro código fueron aprobados, aunque algunos luego se sacaron. ¿Qué pasa? Cuando llega la discusión al Pleno, pues yo hice 2 propuestas interesantes. Primero, que tanto el Senado como la Cámara de Diputados contrataran penalistas externos, porque había muchos legisladores que ni eran abogados y los que eran abogados no eran penalistas. Yo hace muchos años derecho, de eso no sé, porque lo estudié hace muchos años, nunca fui abogado, estudié derecho. Pues yo tenía 2 jóvenes penalistas al lado mío permanentemente, con la computadora abierta, discutiendo. Eso se hizo. Luego propuse también que inmediatamente termináramos la discusión del código, pues se le enviara este código a los usuarios permanentes del código, que era el Poder Judicial. Que es lo lógico, eso no está establecido en un reglamento. No. El Poder Judicial y el Ministerio Público. Nunca se hizo. Jenny dio la voz de alerta y me habló de que había que mandar el Código Penal. Cuando yo la llamé para decirle que estábamos listos con el Código Procesal Penal, que tengo varios meses discutiéndolo en la Comisión de Justicia y se lo voy a mandar. Y te lo voy a mandar para que lo estudie con tiempo y entonces te convocamos a la Comisión de Justicia para que tú dé tus pareceres. Eso no pasó, Jenny trabajó a la carrera, pues entonces ella en principio hizo 123 modificaciones, la primera modificación. Wow. Eso nos llegó a nosotros con cierto tiempo, por lo cual pudimos estudiarla. ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros en esa modificación habían algunos artículos que Jenny no quería, pero que nosotros entendíamos que no, que aunque le ayudaba a ella a su trabajo como Ministerio Público, violaban algunos derechos ciudadanos. Entonces yo en mi posición no lo podíamos permitir. Cuando ese código va de nuevo a la Cámara de Diputados,
pues se dice desde la Cámara de Diputados que contiene 9 errores. Yo digo, pues mándenme los errores. Nunca me mandaron ni el código ni los errores. Luego ese fin de semana, pues los diputados discuten con Jenny Berenice y ella vuelve a hacer otra cantidad de modificaciones. ¿Qué pasa? Yo voy a donde el presidente del Senado y digo, mire, tiene que convocar esta bicameral para el fin de semana. Yo hablé con Jenny, ella está dispuesta a trabajar con nosotros, el Ministerio Público, el fin de semana, sábado y domingo y lunes, y el martes entonces venimos a la asamblea y podemos entonces aprobar. No lo hicieron así, pues convocaron para el martes y entonces se convocó a las 3, la sesión empezó se convocó a las 2. La sesión empezó a las 3 de la tarde y nadie tenía a mano las nuevas modificaciones, que eran también 100 y pico de modificaciones. 63 modificaciones creo que eran, perdón. Bastantes. Entonces yo digo, bueno, pero ahí yo me levanto y propongo de nuevo a viva voz que nos demos un chance hasta conocer las modificaciones, porque yo no podía votar, ningún senador podía votar por cosas que no conocían. Entonces eso autoritariamente no fue posible, se quiso imponer, bueno, y esa fue la causa y la razón, una de las grandes razones por la cual no voté por el código, aún habiendo trabajado mucho por ese código. ¿Tengo contradicciones con muchos elementos del código? Claro que sí, claro. Tengo contradicciones porque creo que es fundamental y era también del PRM una promesa de campaña que se le había prometido, sobre todo a muchas mujeres, el tema de la 3 causal, que yo lo motivé en medio de la sesión desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de derecho de la mujer. No pasó, no pasó. Yo, por ejemplo, motivé el tema de la importancia que tenía para el código que la persona jurídica fueran pasibles de pena, es decir, multa, porque las personas jurídicas no pueden tener apremios corporales posibles, pero multa. Claro. Y expliqué por qué. Y Jenny estaba de acuerdo también y me explicó por qué. Y ella me dijo a mí, en uno de los procesos que llevamos, se ampararon una iglesia. Las iglesias son ONG. Se ampararon una iglesia para lavar dinero y eso es posible. Las iglesias en este país tienen un gran trabajo social, importantísimo, tanto espiritual como de fe, pero en todos los lugares pueden haber cosas como esta. Y me gustaría seguir... Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí objetamos el tema del castigo físico a niños, niñas y adolescentes. Nosotros propusimos también en nuestro código una definición de lo que era feminicidio. Y entonces poníamos varias agravantes del feminicidio. En principio se aprobó de que la tipificación o la definición de feminicidio tenía que ver si se mutilaba el cuerpo, si era por un tema de razones amorosas. Muchos ponen el ejemplo, no, porque si una mujer le debe un dinero a un señor y entran en discusión, pues la mata. Por ser mujer no hay feminicidio. ¿Tú entiendes? Y una serie de cosas, porque tú no le puedes dar cabida, en un código así a espacio para interpretar situaciones. Por ejemplo, en principio se quería que en cuanto al tema de los derechos de las minorías, que tienen otras opciones sexuales minoritarias, pero son ciudadanos y tienen derechos ciudadanos, se quería que un dueño de restaurante se abrogara el derecho de no dejarlo entrar por su apariencia. Eso se modificó un chin, pero al final, la coletilla que le pusieron, pues tú lo puedes interpretar que el dueño del restaurante, un espacio público, puede tener el derecho de no dejar entrar
a una persona, a un ciudadano que tiene todos sus derechos por su aspecto y su apariencia de opción minoritaria sexual. Entonces son cosas aberrantes. Mire, me cogió el programa. Adelante, por favor. Muy Tú eres interesante. penalista. Bueno, nosotros en nuestro código se aprobó también, propusimos muchas de las medidas sociojudiciales que están en este código. Algunos la cambiaron, pero eran medidas dentro del código. 60 años de cúmulo de pena. A veces nosotros, por un tema de populismo, pensamos que mientras mayor es la pena, pues el tipo va a pagar o la persona va a pagar más. No. Nuestro derecho penal habla de la necesidad de la reinserción social. Es decir, ¿para qué la cárcel? Para reeducar, entre comillas. Se supone que la sociedad tiene que devolver el que comete un delito luego de un proceso. Eso parece ideal, es ideal, pero es así que está planteado. Entonces tú le metes 60 años a una gente que tiene 20 años, entonces ya le está condenando a cadena perpetua. Así es. Nosotros criticamos mucho también, y creo que se quitó al final, porque pasó el tema de la castración química por delitos sexuales. ¿Entiendes? Entonces yo pienso que el código tiene muchas cosas buenas. Lo bueno es que es diferente, se cambió el código del 1800, eso es importante. Ahora, lo que yo digo, no había necesidad de atropellar los procedimientos. Señores, en una democracia, los canales institucionales y las formalidades institucionales son muy, muy importantes. Y sobre todo, señores, cuando hay un partido que es mayoritario. Entonces, tú tienes que guardar hasta la forma cuando eres mayoría. Que no piensen que está atropellando a las minorías, ni tampoco puede ser. Así es. Bueno, cualquier otra pregunta. No, me encanta. Yo quiero que hurguemos en cada una de esas reflexiones, pero antes que nos cuente Joel su opinión como abogado penalista de manera generalizada, ¿qué opina de este nuevo Código Penal? Bueno, primero reitero que es un placer compartir este escenario contigo y sobre todo también con el senador. Fíjate, yo te decía fuera de cámara, ¿verdad? Que los avances que este código puede presentar a nivel general, el primero es que es un nuevo código. Es decir, como bien apuntaba el senador, es un código, el código actual. Por fin, finalmente. Exacto. Es un código, el código actual, decimos actual porque el recién aprobado tiene una vacatio legis de 1 año, según lo plantea el propio código. Es decir, que el código actual todavía, que sobre esos efectos tenemos que hablar, es decir, los actos que ocurran ahora serán juzgados todavía con este código. No tiene que ser, porque el otro no va a tener vigencia más que el año que viene. Exactamente, y por el tema de la retroactividad de la ley, solamente puede ser castigado aquellos delitos que ocurran dentro del marco del código vigente. No es ley todavía. Va a ser ley en un año. Exactamente, tiene una vacatio leyes. Bueno, el punto es que este código es de 1810, un código napoleónico de principios del siglo XIX, que nosotros heredamos porque inclusive es más viejo que la República de 1844. Fue de un dictador. Así es. Se siente. Entonces, al final, lo que contiene el código todavía vigente son artículos que no se corresponden con la realidad de la República Dominicana. Por ejemplo, creo que el artículo 459, si no mal recuerdo, refiere penas para la persona que atienda un ganado o bestias y que se encuentren afectados de algún mal y lo mezclen con un ganado que no esté afectado y le ponen pena por ello. En este código tú vas a encontrar palabras como... Del siglo XIX. Del siglo XIX, propio de una sociedad rural que eran los problemas importantes del momento. Claro. Se vivía de la tierra y se vivía del ganado, se vivía de la agricultura y de la ganadería. Entonces, el código resolvía los problemas que en ese momento eran importantes. O sea, nadie puede pensar que en aquel momento íbamos a legislar procurando resolver un problema cibernético o el ciberbullying. Claro. Eso es imposible que existiera, evidentemente, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Pero, ¿qué ocurre? Este código, alguien dijo una vez que ya este código que es nuevo es viejo, porque realmente tiene tanto tiempo bailoteándose
en la Cámara del Senado, en la parte legislativa, que básicamente es quien lo propone. Las propuestas son legislativas, no una propuesta, no una iniciativa del Ejecutivo. En principio, aunque el Ejecutivo tiene interés, obviamente. Bastante interés porque lo aprobó de una vez. Lo aprobó rápido, así es. ¿Le dará tiempo al presidente de haberlo leído? No, incluso yo creo que esto fue, en términos políticos, esto fue una estrategia política. Y no me refiero a política electoral, ni mucho menos ni partidista, sino a política de Estado. Porque lo que yo entiendo que hubo aquí es básicamente una transacción, en el sentido de que, bueno, tenemos dos opciones. O lo observo para corregir todos estos detalles, o lo apruebo y el propio presidente dice que es perfectible, es decir, que admite que hay cuestiones que habría que revisar allí. Y no solamente el presidente, vi una entrevista del consultor jurídico del Poder Ejecutivo diciendo eso mismo, que ciertamente el código era perfectible. Así que yo creo que el Ejecutivo está de acuerdo completamente de que esto hay que volver a verlo. Hay que volver a verlo, pero tienen una idea, bueno, vamos a volver a verlo después que ya existe. El temor era, quizás, y esto es una conjetura que hago, observarlo, enviarlo y que vuelva otra vez al proceso legislativo y que vuelva nuevamente a la agenda y obviamente grupos de interés legítimos. Digo legítimos porque algunos están de acuerdo con nuestras causales, otros no. Son ideas, ¿verdad?, que se discuten y eso es una democracia, es lo lógico. Esos grupos de interés iban a hacer esfuerzos, cada uno con el propósito o de que se aprobara o no en función de que si lo que se iba a aprobar le beneficiara a sus intereses. Es decir, que yo creo que en términos de estrategia de política de Estado, tenemos un código perfectible que podemos resolver, pero que ciertamente, como dijo el senador Tavera, tiene muchos asuntos que hay que revisar. Que hay que ver, por ejemplo, el tema de entrada que no ha sido tocado de la asociación de malhechores. Si tuve la asociación de malhechores, el tipo penal se modificó. Ahora, cuando dos personas juntas cometen un delito en una asociación de malhechores, ese no era el objeto de la asociación de malhechores. Históricamente, en el código actual, ¿verdad?, y ni siquiera en la doctrina no configura la asociación de malhechores como se prevé, que incluso prevé que aun cuando la sociedad sea lícita, si los fines son ilícitos, también se considera una asociación de malhechores. Como dijo el senador Tavera, nosotros tenemos que pensar que el código puede ser una herramienta que esté en manos de personas que tengan despropósito. No lo es ahora. Gracias a Dios, la sociedad en la actualidad está regida por personas correctas, pero no se puede pensar así, no se puede legislar así. Se tiene que legislar pensando que puede caer en manos equivocadas la interpretación de una norma de esa categoría y puede causarle un daño al común de los ciudadanos. Vamos a irnos con uno de los primeros artículos que son controversiales, que es el artículo 8, que habla de la responsabilidad de las personas jurídicas, algo nuevo que se introduce en el código, pero que ha traído mucha controversia por el tema de que se excluyen organismos del Estado y porque también pues se le da cierto privilegio a las iglesias, a los partidos políticos también se les saca y se le deja solamente bajo la ley electoral. Senador, ¿cómo usted califica este articulado? Mire, nosotros fuimos, le decía, un defensor de que las personas jurídicas, como las iglesias, los partidos políticos y otras, ¿no?, pues, en el código pues tuvieran la responsabilidad penal debida. Casi en todos los países del mundo la tienen. Pero acá es un tema de que se entienden que si el Senado vota por eso, pues la iglesia no le va del voto. Eso es una cosa. Y segundo, bueno, los partidos políticos están en una situación donde solamente el 20% de la población cree en los partidos políticos, es precisamente por eso. Porque a veces hay complicidades, ¿te entiendes?, que no se entienden. Entonces, y a veces se usan los partidos políticos como empresas privadas. Claro. Eso es lo que más vemos. Mire, hay un artículo que es el que se refiere al espionaje, que es muy peligroso. Y ese artículo dice, es más o menos, que se considera traición a la patria y espía cuando tú proporcionas información a un organismo internacional de otro país
o a empresas internacionales. Wow. Ok. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Y yo he puesto el ejemplo. Como comunismo, no sé, como... No, por ejemplo, usted es un consultor, tú eres abogado, y tú te dedicas a la consultoría. Y la organización, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, te contrata, por ejemplo, a ti, un estudio sobre la situación laboral de los inmigrantes. Tú haces estudio y tú dices, se están violando los derechos humanos por esto, el Estado dominicano, el gobierno. Ya, según ese artículo, tú puedes ser pasible de condenarte por espionaje porque está proporcionándole datos. Y te puedo poner varios ejemplos más. Entonces, Sí, incluido ahí ser. está también el tema del ciberbullying, que ha generado mucha controversia por el tema de que por tú decirle a una persona en redes sociales ladrón o algo de ese tipo, que eso es lamentablemente quizás muy usado en la sociedad dominicana, tú puedes tener penas por eso. Hay otro artículo que se refiere a, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es cuando tú le dices a un funcionario. Muy Sí, sí, peligroso. el ultraje. El ultraje, sí, sí, sí. Esa vaina es del siglo I. Entonces lo pasaron. Tú le puedes, si puede ser una mala palabra, tú pones Claro, pito. sí. Le puedes poner gran puto a un funcionario y se lo dice porque está actuando mal. Y en todos los países hasta zapatazos le tiran. Así es. No es que eso esté bien, ¿eh? Claro. Óyeme. Lo que estamos en la vida pública, pues estamos expuestos a todo. Al escrutinio. ¿Tú entiendes? Así es. Estamos expuestos a todo. Una cosa es levantar falsos testimonios y ese tipo de deshonrar tu imagen, producto de invenciones malsanas, y otra cosa es que tú le digas tonto a un funcionario o incapaz. Exacto. ¿Tú entiendes? Eso no puede ser. Claro, ¿no? Y además que pueden funcionar esto como instrumento para, como dije anteriormente, ser utilizado por un grupo de poder en un momento determinado y sacarle un provecho a esto. Es decir, es lo delicado de este tema. Nosotros, por ejemplo, pasamos y logramos pasar un artículo que tiene que ver con la tipificación de la estafa piramidal. Excelente. Excelente, sí, Pasamos esa ese es una de las artículo positivas. bien redactado, bien discutido. Sí, se discutió con la Superintendencia de Valores, de Banco, y lo pudimos pasar. ¿Por qué? Porque la estafa piramidal no estaba tipificada en el código, era estafa simple. Por eso un individuo como Mantequilla, por ejemplo, salía, o el otro salía, Así es. o habían estafa a través de las redes y nada pasaba. Ahora tiene claro las penas y las agravantes. Sí. Eso es importante. Importante, muy importante. Bueno, yo pienso que lo que yo objeto de entrada fue todo el atropello a la institucionalidad del Senado. Claro. Y también algunos artículos, claro, que pudimos haberlo pasado. No lo pasamos, pero yo digo, es una discusión democrática. No pasaron, la sociedad, los senadores piensan de una forma y otros pensamos de otra forma. Y la sociedad realmente se ha manifestado, varios sectores, en contra de muchos de estos articulados. Y como todavía falta un año para que entre en vigor, entiendo que a partir de ahora los senadores y diputados van a tener un trabajo interesante en, no sé si reformar este código o hacer leyes especiales. No. Lo que se estila es reformar artículos. Durante este año se pueden reformar artículos, reformular artículos. Así es. Y se va a hacer. Sí, yo creo que porque sí. inclusive ya hay muchos juristas, penalistas hablando de algunos artículos inconstitucionales. Todo eso lo pudimos evitar si eso iba a la bicameral, invitábamos a los usuarios, invitábamos a algunos penalistas importantes y ahí resolvíamos eso en 2 o 3 días. Y ya no íbamos a tener el sobresalto de que nos van a declarar inconstitucional un artículo. Mira, ahora nosotros estamos alistando el Código Procesal Penal, que es tan importante como el penal. Ahí hay un tema. Y Ahí es que, se declaró inconstitucional 7, 8 artículos y dieron hasta diciembre. Pero otros senadores sometieron proyecto completo y ha habido que discutirlo. Entonces, ese proyecto, inmediatamente entremos en el 16, pues vamos a mandárselo ya
a los usuarios, vamos a hacer vista pública, básicamente con profesionales, abogados, para que ellos opinen. Luego lo mandaremos ya listo a la Cámara de Diputados, cuando lo vote el Senado, para ver si lo promulgan. O sea, que podríamos tener también procesal penal este año. Sería excelente. Una aclaración, o básicamente... Todo su proceso. Claro, un aporte, digamos, ahí. Es importante ahora que se aprobó el Código Penal, aunque sería obviamente modificado más adelante algunos de sus artículos, conforme ya se ha dicho, ¿verdad?, que es posible, que se tome en cuenta también el tema de los tipos de acciones. Porque, por ejemplo, el tema del cyberbullying, como la ley, el Código Procesal Penal plantea que si un delito determinado no entra en las categorías ya especificadas de acción pública, instancia privada o acción pública, hay que entender que será de acción netamente pública. Es decir, que el cyberbullying, que es algo que a ti te ofenden, hasta el momento sería perseguido de oficio por el Ministerio Público. No estaría en la categoría de acción pública, instancia privada. Porque este código como no es un código procesal penal, aunque en algunas cosas sí lo fue, con el tema de la prescripción. O sea, la prescripción se comportó como un código procesal penal cuando la prescripción es una materia del proceso penal y no del derecho penal material. Pero bueno, aprovechando esto, verificar cuáles de esas acciones de estos tipos penales pudieran encajar en acción pública e instancia privada, para que entonces el código, aunque ya las mencionó, le dé otra categoría en cuanto al proceso se refiere. Y me encanta que tú toques ese tema de la prescripción, porque muchos sectores también se han quejado de que se prescribe ahora la corrupción 20 años. Obviamente antes era menos por la forma en la que se calculaba, ahora la pena pudiéramos decir que se agrava. Sin embargo, mucha gente dice, ¿por qué no dejarlo sin que prescriba? ¿Qué tú opinas de eso? Mira, con esto yo tengo que ser muy honesto. El tema de la prescripción es un tema importante para el derecho penal, porque una persona no puede vivir toda su vida a la expectativa de que el proceso penal se pudiera activar en su contra. Tú dirías, bueno, pero eso significa que va a salirse con la suya, aunque sean 20 años, aunque sean 30 años. No. Dicen que como es el que dice el dicho, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Sí, el único problema, y sobre todo con los tipos penales de corrupción, es que normalmente e históricamente ha sido así. Son instrumentos políticos. Digamos ahora que mañana llegue al gobierno una persona de corte dictatorial y diga entonces que en el año 1982 un funcionario se robó un bombillo. Técnicamente pudiera él tener el derecho de promover la acción penal de oficio y perseguir. Entonces yo lo único que digo es, claro que yo soy partidario de que, inclusive yo mi vida, y me dedico a leer y a practicar, es la lucha contra la corrupción. Sobre eso yo soy un apasionado. Pero tengo que ser honesto y crear los canales correspondientes con cuidado para que no se utilice como instrumento político la persecución contra la corrupción. Entonces yo creo que si le damos un tiempo infinito, es imprescriptible, es probable que ahora no. Y siempre, como dijimos ahorita, tenemos que pensar en que cualquier momento se monta en la silla una persona que no tiene la idea clara y tiene entonces en sus manos un instrumento legal que le permite hacer muchas cosas. Entonces yo creo que eso hay que modularlo, y aunque sí creo que tiene que ser un plazo amplio, pero sobre todo, más que un plazo, por ejemplo, que se suspenda el plazo de prescripción mientras la persona ocupa el cargo público. Es lo correcto. Porque tú, mientras estés en el poder, tú puedes controlar los factores de poder. Entonces, si tú duras 20 años o 30 años en una dictadura, entonces, una vez acabado, entonces empiezan a correr los plazos. Entonces, que se suspenda el plazo mientras tú estés ostentando el poder, porque, claro, el funcionario público tiene la capacidad de perpetuarse. Exactamente, y la capacidad de tener poder para evitar la persecución penal. Entonces sí puede ser que una suspensión, como el efecto, una suspensión de los plazos de prescripción hasta tanto la persona abandone el cargo público, por ejemplo. Pero hay que modularlo eso con mucho cuidado. Y usted, senador, que no se dobla, ¿qué opina? Bueno, mire, en nuestro caso y nuestra propuesta para el tema de la corrupción, pues una propuesta bien concreta, definida, porque el código actual, el que se aprobó, el que va a pasar a ser código en un año, pues es una definición muy aérea, muy ambigua.
nosotros propusimos una definición bien concreta y propusimos una tipificación donde contenía 7 agravantes o 6 agravantes y definía bien lo que era prevaricación, lo que era, cuando la pena para la sobrevaluación de obra, la pena para el tráfico de influencia, la pena, 6 o 7 penas diferenciadas, tipificadas y todo eso, pero eso no se nos aprobó. Al final, yo pienso que el delito de la corrupción es un delito social muy, muy grave, social, porque esto es un delito que afecta a los 11 millones de ciudadanos que estamos acá. ¿De acuerdo? Entonces, yo propuse que fuera imprescriptible el crimen social de la corrupción. Eso no se aprobó. Pero tenemos la ley de extinción de dominio que puede utilizar ahí. Exactamente. ¿Te entiendes? Una herramienta muy importante. La ley dice, creo que en el artículo 7 de la ley de extinción de dominio, que el Estado nunca le dará derecho a propiedad cuando esta propiedad esté bien, es de origen ilícito. O sea, nunca tendrá derecho. Nunca. Entonces, en ese sentido, una persona que se enriquezca a través de la administración pública y no pueda demostrar en 10 años, 1, 20, 200 años de dónde sacó ese dinero, pues es posible que mediante un proceso de extensión de dominio, en una investigación, pues se le pueda entonces quitar los mala vida. Súper interesante. Las 3 causales es algo que para mí es un sueño casi imposible en nuestro país y lo quiero ver posible, pero la verdad es que, como bien decía el senador, cada vez vemos una sociedad dominicana más conservadora y por tanto un Congreso que actúa muchas veces por temas electorales de manera conservadora también. Y este nuevo código tiene el artículo 111, el eximiente de responsabilidad por interrupción al embarazo, donde le da la facultad al profesional de la salud de salvar la vida de la madre en el caso de que corra peligro y dice si se agotaron todos los procedimientos habidos y por haber, científicos y técnicos, para salvarle la vida a ambos. Entonces, desde mi perspectiva, obviamente eso es súper excluyente, súper paternalista, porque no le deja ninguna decisión a la mujer, sino que se la entrega al personal de salud. Y podemos ver ejemplos como el de Adilka Félix, asistente legislativa del Senado, quien falleció porque no se le practicó un aborto a tiempo por complicaciones del embarazo. Me gustaría saber, Joel, desde perspectiva de los derechos reproductivos de la mujer, que se le niegue nuevamente las 3 causales a las mujeres dominicanas y que República Dominicana es de los pocos, como solamente en el mundo entero hay 5 o 4 países que son tan estrictos con el tema de las excepciones al aborto. Esto... Tú ves que, y todas las excusas que usan es que es inconstitucional. Hacerlo realmente es inconstitucional, tomando en cuenta que también se supone que se debe proteger la dignidad y los derechos de una mujer. Bien, mira, yo creo que el tema de las 3 causales tiene, en definitiva, la discusión que se genera a propósito de esto, un problema ideológico de conservadores y no conservadores, ¿verdad? El senador decía ahorita, bueno, esto es una sociedad altamente conservadora y el mundo en la actualidad se está inclinando básicamente a estas ideas. Pero yo creo que es cíclico. Quiero creer que es cíclico, que luego sí, lo que pasa es que para la otra. Sí, lo que pasa es que la mayoría del momento, yo no sé si todos porque lo creen o por asuntos electorales, como tú bien has apuntado, pero por la razón que fue, en el seno donde se debió discutir, obviamente tuvo ganancia de causa quienes no estuvieron de acuerdo con las 3 causales. Es decir, y eso se dio en el seno del foro democrático donde debió ocurrir. Ahora, en tema de la dignidad de la madre, por ejemplo, ese artículo que tú refieres, para muchos es que se salvó una causal. Se salvó una causal, aunque otros critican, dicen, bueno, no se salvó porque no es una elección de la madre. Exacto. Ahora la elección
Es del médico. Es del profesional de la salud. Pero yo creo que también en las causales ordinarias, las que se estaban planteando, también había una responsabilidad para el personal de salud, porque estamos hablando en un momento determinado donde la madre no esté sujeta a tomar una decisión por la condición médica en que se encuentre. Es lo que yo interpreto del artículo que tú acabas de leer. Entonces, en estas condiciones, obviamente que lo que el médico puede hacer es salvar la vida de la madre. Alguien decía, bueno, pero ¿qué pasa si la madre no quiere? Pero ¿cómo le vamos a preguntar a la madre si está en una condición médica que no está en posición de tomar la decisión? Y haciendo un símil con las comisiones éticas que existen en la República Dominicana, estas comisiones éticas tienen un origen en las comisiones de ética médica, precisamente. Porque estos conflictos se dieron a propósito de esto en el mundo de la medicina. Decisiones que había que tomar y una junta médica se reunía, pero no era una junta médica sencillamente para tomar decisiones científicas o basado en elementos científicos. Exacto. Sino basado en elementos éticos de personas que no podían tomar una decisión porque estaba en un coma inducido y ellos tenían que tomar decisiones por él, si quitarle el coma o dejarlo vivo. Esto se generó a propósito de la medicina. Entonces, básicamente, lo que traemos aquí ahora en esta causal es un juicio ético, pero que se hace el profesional de la salud en el momento de practicar el aborto. Y yo estoy de acuerdo completamente con ese artículo de que el médico tenga la facultad de salvar la vida de la madre en esas condiciones que plantea el Código Penal. Senador, ¿usted ve la posibilidad de que en algún momento en República Dominicana tengamos las 3 causales? Bueno, antes de contestarte la pregunta sobre la única supuesta eximente. Exacto, supuesta. No es eximente para la mujer. Es para el médico. Si tú lo ves bien, eso es para el médico. Exacto. Y eso yo intervine en el Senado para llamar a la atención sobre eso. Supongamos que una joven se toma algún tipo de medicamento para abortar, llega a la clínica, ¿de acuerdo? Entonces está en situación que hay que provocarle un aborto. ¿Qué pasa? Como el aborto está penalizado de 1 a 3 años, pues inmediatamente esa muchacha que hizo eso, el médico la salvó, eximimos al médico de responsabilidad penal, pero la mujer puede ir presa. Exacto. La mujer puede ir presa. Exacto. Va a salir porque presa, libera solamente al responsabilidad. ¿Entiendes? Mire, esto es un tema que se ha discutido y debatido en el mundo entero. Israel, que es una sociedad muy religiosa, lo tiene, el Vaticano lo tiene, las 3 causales. Wow. Porque esto hay que verlo más allá del debate filosófico, del debate religioso. Así es. Hay que verlo desde el punto de vista médico. En el Senado hay 8 médicos. Y está Moisés Ayala, que es médico ginecobstetra, y aunque él expresó que por un tema de votante, pero su hija que es médico lo llamó y él mismo dijo, mi hija me está diciendo que cómo le voy a ver la cara por esto. Entonces, él explicaba muy bien y yo tomé sus palabras casi textual. Cuando tuve mi intervención defendiendo las 3 causales, él explicaba que el tema del aborto es muy diferente a la interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo. Entonces, médicamente lo explicaba muy bien. Entonces, yo digo, ok, cuando la mujer está en una situación en que la ciencia le dice, mire, usted está en una condición de embarazo que usted podría morirse. Para salvar al bebé, usted mantiene su embarazo. Si es informada a tiempo y la mujer decide mantener su embarazo, pues fue una decisión de ella como ser humano y eso hay que respetárselo. Ahora, si ella decide desembarazarse para salvar su vida, pues también es una decisión que hay que respetársela. Otro caso, y esto lo explicaba Moisés Ayala. La ciencia ya sabe cuando un feto, una criatura, viene mal formada, como sin cerebro y ese tipo de cosas, que se sabe que no va a vivir. Así es. Entonces él decía, ¿por qué
someter a una mujer 9 meses de embarazo cuando ya arriesgando su vida y su salud. Arriesgando su vida porque digan que es un aborto. No, y no solo que Es no, la segunda causal, que se explica médicamente. y no solo que no va a vivir, La tercera, sino que constituye una carga económica para la madre. La tercera viene por el tema del incesto y la violación. El incesto, cuando un padre embaraza a una hija, y eso está comprobado médicamente, pues la posibilidad de deformidades por un tema de cromosomas son altísimas. Son altísimas. O cuando violan, por ejemplo, yo estaba criando una jovencita, hija de la persona que nos ayuda en la casa durante muchos años. Y esa joven estaba en el colegio con mis hijos. Era una persona que yo la quiero como mi hija. Ella me dice papi y todo eso. Pues ella se fue al barrio donde vivía un fin de semana y 3 hombres la violaron. Oh, Dios. 12 años. Wow. 12 años. Si Wow. hubiese salido embarazada, ¿de quién era? Entonces la frustración de un embarazo por violación, los traumas psicológicos que esto trae. El cuerpo de una niña que no está preparada para un embarazo. Entonces esto hay que verlo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista De dignidad. de la libertad de la mujer como ser humano. No es una máquina, señores, que otro decida por ella. Exacto. Entonces, desde el punto de vista es que planteamos el tema de las 3 causales, sacando de lado el tema religioso, el tema, porque no es un tema ideológico tampoco. Claro. Sí, Y no es justo que los legisladores pues quieran obligar sus doctrinas al resto de la sociedad. O sea, si ellos creen en que la vida hay que concebirla por su religión, pues muy bien por ellos, pero no creo que deberían obligar al resto de la sociedad a tener que vivir bajo sus ideas. Mire, yo soy senador de una provincia que es muy grande, muy pobre, con muchas desigualdades, y donde el tema religioso es muy marcado. Yo defendí las 3 causales en el proceso pasado, en el 20, la defendí ahora. Y yo saqué más votos en el 24 que en el 20. Atención, legisladores, no van a perder por... Y me apoyaron muchos pastores, ¿tú entiendes? Muchos sacerdotes en la provincia. Pero la solución ideal era la discusión de eso en una ley independiente para no retrasar el código. Como usted lo planteó. La ley está planteada. ¿Cómo usted la planteó? Como lo estoy planteando, una ley de nosotros. Porque eso estaba retrasando el código. Sí, ni se va a conocer. No, es que mira, el tema de las 3 causales, esa fue un falso debate que se llevó en el 21-22. Un falso debate. Claro, un falso debate, porque eso se sacó desde el inicio. Wow. Desde el inicio. Por eso nosotros proponemos una ley inmediatamente y está ahí. Ahora, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me paro y explico por qué no voy a votar por el código, aún habiendo trabajado mucho durante meses. Así es. Entonces, que fue por las 3 causales. No, señor. No, yo fui derrotado en la comisión bicameral, las 3 causales. Voté yo y Pedro de Alianza País, nada más. Wow. Y me paré también, la otra oportunidad era en el plenario proponerla y solamente votó, creo que Moisés Ayala y yo por la por las 3 causales. Sí, de Puerto Plata. ¿Me entiendes? Entonces, bien, nos derrotaron democráticamente, hay que aceptarlo, ¿me entiendes? Pero yo no dejé votar por el código, no fue por las 3 causales, fue por todo lo que venía sucediendo en el procedimiento atropellante. Claro. Y sobre todo violatorio a la institucionalidad del Senado. Las 3 causales, ¿existe alguna forma de nosotros tener la esperanza que en un futuro pueda pasar? ¿Y de qué manera? Las sociedades evolucionan, cambian. Creo que hay una ola muy ultraconservadora en estos momentos en el mundo y en el país, y que están haciendo retroceder derechos ciudadanos que hemos conquistado por mucha lucha y están negando espacio democrático también. Entonces, una de nuestras luchas, de mis luchas en este momento por el país es tratar de aportar un granito de arena denunciando
todo esto que está pasando, todo este querer violar derechos ciudadanos, todo esto querer retroceder la democracia a tiempo pasado. Ujú. Así es. Joel, tú que practicas el derecho penal, ¿este nuevo código que se plantea, tú crees que va a resolver muchos vacíos legales? En la práctica, ¿tú crees que realmente va a colaborar de manera eficiente a tu trabajo? Bueno, yo creo que el código trae nuevos tipos penales y obviamente nuevos tipos penales implicarían nueva persecución penales, que me imagino que se van a activar. Eso sería como el dueño de la funeraria que dice, bueno, yo no quiero que nadie se muera, pero ¿de qué vivo? Para los abogados penalistas, mientras más la actividad penal se activa, obviamente podría reflejarse en un mayor trabajo para ellos, pero en términos de soluciones a los conflictos sociales, yo creo que en cuanto a las tipificaciones de aquellas conductas que no eran delitos, sino hasta ahora, o que eran delitos que teníamos que interpretar en varias leyes, yo creo que ahí es un gran avance. Ahora, el código también lo estamos leyendo, todo el mundo lo está viendo, porque cada artículo tiene en sí un estudio independiente. Y fíjate, de cada uno de los artículos, fuera de los tipos penales especiales, en términos generales, hay tomos, o sea, libros que los estudian. Entonces nosotros estamos viendo cada uno de los artículos y viendo dónde están las fallas, porque queriendo quizás hacer un código que caiga bien a la sociedad, se pudieron cometer muchos errores que al final terminen afectando a la misma sociedad que cree que le cayó bien el código. Entonces es lo que estamos viendo, por eso pusimos el ejemplo ahorita de la Asociación de Malhechores. Con mucho cuidado vamos a hacer un análisis. Si hay otra teoría de la participación en el delito, en la estructura criminal, que ya haya contemplado lo que también quiere castigar la Asociación de Malhechores conforme está descrita en este nuevo código. Es decir, todo eso hay que verlo con detenimiento. Y hasta que no se haga un estudio muy profundo no sabemos qué tan impactante puede ser esto en el desarrollo de los abogados penalistas, porque también, como te digo que tendrán trabajo, pueden tener muchas sentencias en contra de aquellos que son defensores. Porque si el código tiene una tendencia a interpretar que cualquier conducta es un tipo penal, consecuentemente habrá poco éxito para los abogados penalistas salir de ese problema. Así es. Senador, usted mencionaba que este código es muy punitivo, que realmente no busca la manera de que aquellos que cometan delitos pues se reinserten en la sociedad. ¿Cuál es su visión de un código penal que realmente pues piense en la gente? Bueno, mire, hay delitos y hay delitos. Por ejemplo, una de las preocupaciones del Ministerio Público era que la pena estaba muy alta y no le permitía a ellos negociar penas, como se estila todavía en el procesario. Wow. No le permitía, ¿te entiendes? Uno no piensa en ese tipo de cosas cuando está evaluando. Son cosas eminentemente técnicas. Claro. Entonces, yo creo que las leyes y los códigos y todo deben procurar lo que dice la Constitución. El tema de la reinserción social de aquel que ha cometido un delito y se le pone un apremio corporal por un tiempo y se supone que el sistema tiene que reeducarlo para insertarlo de nuevo en la sociedad. Tú dices, bueno, eso es un ideal, pero señores, como dice un gran amigo, en la vida hay dos líneas. Los ideales están arriba, las cosas prácticas están acá, pero hay que tratar de alcanzar permanentemente esta línea que está arriba. ¿Te entiendes? Entonces, sin ideales, sin ideas, iba a decir la palabra utopía, pero sin eso nosotros no logramos los cambios importantes. Entonces, el sistema carcelario ahora, por ejemplo, también tiene que sufrir una transformación. Casi el 40 al 50% de los que tienen preventivos corporal son preventivos. Una barbaridad total. Eso es una negación de derecho importante. Totalmente. Y que este país no puede. Entonces, tú te imaginas que ahora le echemos 60 años a cualquiera. Claro. Por un cúmulo de pena, de delitos. Una barbaridad. ¿Me entiendes? Por eso yo digo, hay delitos y hay delitos. Por eso, en el código, tipificamos pena grave, muy grave.
y leve. Así que está leve, grave y muy leve, grave y muy grave. Entonces, ahí viene entonces el tema de la pena. Sí. Y en lo adelante, ¿cuál sería su aspiración o cuáles serían sus prioridades para lo que resta antes de que entre en vigor con relación a esos articulados que hay que ver? Nosotros vamos a estudiar bien, porque fue tan rápido, tan atropellante que eso se aprobó, que todavía no nos ha dado tiempo a nosotros, ni nos dio tiempo a revisar toda la propuesta que hizo el Ministerio Público. Ya la empezamos a estudiar. Entonces, algunas cosas que nosotros entendemos que están mal, pues vamos a proponer en este año que se cambien. Vamos a introducir, nuestro equipo va a introducir algunas transformaciones en ese código necesarias. Perfecto, senador. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Joel, muchísimas gracias. Un honor. Gracias. De verdad que nos permitieron poder ver realmente todas las mejoras y las posibilidades de tener una verdadera justicia en la República Dominicana. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un honor, senador. Gracias. No, honor es mío también. Muchas gracias, Odette. Gracias a tu asistente. Gracias a usted. Gracias al ayudante de sonido y a todos, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Odette.